Bienvenidos al baúl de los Vengadores. Cayo Julio César fue asesinado de forma cobarde por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto el 15 de marzo del año 44 a.C. Tras esto sucedieron cosas muy confusas demasiado rápido. Al principio parecía que estos asesinos iban a ser perdonados, pero luego fueron repudiados. Luego Marco Antonio, el general de Julio César, se volvió enemigo público de Roma. Luego Octavio, el heredero de César, fue mandado a pelear contra Marco Antonio y aunque lo derrotó, se terminó uniendo a él para formar el segundo triunvirato. Después, los asesinos de César terminaron por huir y se adueñaron de las provincias orientales. Tras todo esto, Marco Antonio y Octavio se dieron a la tarea de unir de nuevo a la República Romana y le dieron caza a estos traidores, y el enfrentamiento final se dio el 3 y luego el 23 de octubre del año 42 a.C. en la batalla de Filipos en Macedonia. En estas batallas se enfrentaron aproximadamente 100.000 contra 100.000 soldados, las tropas de César contra lo que quedaba de las tropas de Pompeyo. No estamos hablando de cualquier ejército, estamos hablando del mejor ejército de la historia peleando entre sí. En el primer enfrentamiento del 3 de octubre hubo un empate técnico que le supo a derrota al triunviro, pero en el enfrentamiento del poderosísimo 23 de octubre Marco Antonio tuvo su revancha y pudo vencer a estos traidores. Esta batalla fue brutal y ya para el final los veteranos de ambos bandos dejaron sus jabalinas y arcos de lado y se enfrentaron en un sangriento combate cuerpo a cuerpo. Al final de esta batalla, Casio y el Bruto de Bruto acabaron con su vida, Julio César fue vengado y Marco Antonio se posicionó como el líder absoluto político y militar de la República Romana. Pero tiempo después otra guerra civil estallaría, aunque esa es historia para otro día. ¿Y ustedes qué piensan de esta batalla tan llena de testosterona? Bienvenidos al baúl de los espermatozoides. El 24 de octubre del año 1632 en Delft, que era parte de las Provincias Unidas de los Países Bajos, nació Antony van Leeuwenhoek. Este señor es muy importante en la historia ya que es considerado como el padre de la microbiología. Fue inventor, científico, ingeniero, comerciante, filósofo, etc. Tuvo una vida bien vivida. Antony originalmente fue un comerciante de telas muy curioso, estaba interesado en la ciencia pero no era científico, aunque fue un autodidacta impresionante. Antony, queriendo inspeccionar de mejor manera la calidad de los hilos de sus telas basándose en lupas ya existentes, terminó construyendo sus lupas para poder ver más allá, y se podría decir que sin querer creó un microscopio de alta precisión que podía enfocar hasta 300 veces, 100% más que los microscopios de la época. Con este microscopio, este hombre prácticamente descubrió los microorganismos y fue el primero en hacer una descripción de los espermatozoides y descubrió 1001 cosas más. Cuando todo el mundo se enteró de sus descubrimientos, obviamente todos quisieron saber el método de construcción de estos aparatos. Sin embargo, él les dejó muy claro que hay secretos que solo guardo para mí, y de hecho tuvieron que pasar más o menos 300 años para que se pudieran replicar los lentes que él usaba. A pesar de no ser un científico, fue un miembro activo de la Royal Society, una sociedad de científicos renombrados del Reino Unido y de toda Europa, a la cual le comunicó la mayoría de sus trabajos, y gracias a esto, los detalles que Antony quiso compartir de sus investigaciones han llegado hasta nuestros días. Antony van Leeuwenhoek vivió 90 años y murió en el agosto del 1723. ¿Y ustedes qué piensan de este científico que no fue científico pero que sí fue científico? Bienvenidos al baúl del chisme histórico. Hoy 25 de octubre es el aniversario de Yo soy Betty la Fea, pero no te vengo a contar eso. Este día, pero en el año 1692, nació en Parma Isabel Farnesio, el claro ejemplo de una persona ambiciosa. La parmesana, como se le conocía, era alta e imponente y tenía el sueño de que sus hijos llegaran a ser reyes para que la mantuvieran, el sueño de toda madre. Isabel fue la heredera de varios títulos importantes, hasta del reino de Portugal, por lo que era obvio que el rey del reino más importante de Europa se fijara en ella. Isabel se casó con Felipe V, al cual le llaman el animoso porque con su primera esposa tuvo 4 y con Isabel tuvo 7 hijos. La nueva reina consorte de España siempre vio a futuro, incluso desde antes de tener a sus hijos comenzó intrigas para que ellos heredaran todo. Públicamente Isabel trataba con desdén a los primeros hijos de Felipe y ese desprecio era recíproco, aunque tampoco fue muy cariñosa con sus hijos. Todos sabían a lo que ella venía y algunos se aliaron y otros se enemistaron con ella. A lo largo de su vida con Felipe, Isabel tuvo que aguantar los maltratos psicológicos y físicos de estar con alguien tan enfermo y voluble, pero al final la señora logró su cometido. Uno de sus hijos fue conde, otra princesa, otro duque y 3 de ellos llegaron a ser reyes, aunque no fue fácil ya que ella terminó siendo desterrada por su hijastro, el cual tiempo después murió, y su hijo, el conocido como Carlos III, se quedó con España y las Indias, y ella pudo volver a tener influencia sobre el rey. Sin embargo, donde juega una, juegan dos, y al final ella se retiró de la corte tras varias discusiones con la esposa de su hijo Carlos. Isabel Farnesio murió en el año 1766 a los 73 años de edad, y cuéntenme, ¿cuál es su episodio favorito de Betty la Fea? Y sobre todo, ¿qué piensan de la historia de Isabel? Bienvenidos al baúl de la historia. Alfredo el Grande fue el rey encargado de enfrentarse a la amenaza vikinga más temible de su época, el gran ejército pagano. Bendecido por el mismísimo Papa, Alfredo se dio a la tarea de eliminar a la amenaza vikinga, la cual llegó a conquistar 6 de los 7 reinos anglosajones. El reino que restaba era el reino de Alfredo, Wessex. Sin embargo, los nórdicos se adentraron en este reino y a punto de ser atrapado, el rey milagrosamente pudo huir y refugiarse. Tras haber quemado el pan de una señora, Alfredo tomó a las fuerzas que le quedaban y convocó a las fuerzas de los señores que aún le eran leales para poder contraatacar. Y el enfrentamiento que lo cambió todo fue la batalla de Ethandum. Las fuerzas del rey Alfredo
Alfredo le metieron una paliza brutal a los vikingos comandados por Guthrum, el cual tras perder se tuvo que someter a las condiciones de Alfredo e incluso se tuvo que bautizar. Tras recuperar terreno, el anglosajón pudo concentrarse en otras cosas y por fin administrar el gobierno como Dios mandaba. Alfredo tenía un sueño, el sueño de una isla unida bajo un solo rey, el sueño de una Inglaterra. Para el año 886 decidió coronarse como rey de los anglosajones, lo que era el primer paso para lograr esta unificación que él sabía que en vida no iba a conseguir, pero también sabía que tenía que dejar las bases para que esto ocurriera. Tras enfrentarse otra vez a los vikingos y dejar el gobierno a cargo de su hijo Eduardo, el rey Alfredo, que siempre tuvo un cuerpo muy débil y enfermizo, murió en el año 899, el día 26 de octubre. Si quieren saber más acerca de la vida de este rey, pueden pasar a ver mi video en la plataforma de su preferencia. Bienvenidos al baúl de la independencia. El 27 de octubre del año 1807 comenzó la independencia de América gracias a nuestro libertador Napoleón Bonaparte. Ya sé que suena extraño, pero déjenme les explico. En el año 1804 Bonaparte se proclamó emperador y desde ese momento comenzó la fase más agresiva de las guerras napoleónicas. Después de destruir a los ejércitos napolitanos, rusos y prusianos, en el año 1807 Napoleón decidió que conquistar Portugal no sería una mala idea. Para esto, el 27 de octubre, entre el emperador y el primer ministro de España, Manuel Godoy, se firmó el Tratado de Fontainebleau, y como fichas de dominó cayendo sucedieron cosas muy importantes demasiado rápido. La intervención francesa en España, el motín de Aranjuez, la caída de Godoy, las abdicaciones de Bayona y la subida al trono español de José Bonaparte. Los españoles, al darse cuenta del estúpido error de sus dirigentes de confiar en los franceses, se rebelaron y en el año 1808 comenzó la Guerra de Independencia. Cuando todas estas noticias llegaron a América, se comenzaron a formar grupos con diferentes objetivos. Algunos querían la restitución de los Borbones, otros querían independencia, pero el punto es que así fue como comenzó el fin del dominio español en América. Aunque yo siempre he creído que todo comenzó desde que los Borbones llegaron al poder, pero esa es otra historia. ¿Y ustedes también piensan que Napoleón es el libertador de América? Bienvenidos al baúl de los apóstoles. Hoy es 28 de octubre, el día de dos apóstoles, Simón el Cananeo y Judas Tadeo. Aunque todo el protagonismo se lo llevan Pedro, Santiago, Juan y el Iscariote, los otros 8 apóstoles de Cristo también tuvieron varias aventuras. Por ejemplo, ambos, Simón y Judas Tadeo, decidieron ir a predicar Oriente y tuvieron tanto éxito que convirtieron el cristianismo al rey de Babilonia. Después de esto cometieron el error de ir a predicar a Persia, y no porque los persas no se merezcan una evangelización, sino porque yo, que soy de Ciudad Juárez, sé lo que es estar entre montañas y desiertos. Pero bueno, allá que fueron y tuvieron cierto éxito, hasta que llegaron a la ciudad de Suamir. Ahí se encontraron con estos dos tipos, Saroes y Arfaxad, hechiceros paganos que no tenían otra cosa que hacer más que estar molestando a los apóstoles, ya que en Etiopía también se la pasaron jodiendo a Mateo. El punto es que estos dos intentaron forzar a Simón y a Judas Tadeo a adorar a sus dioses paganos, a lo que estos dos apóstoles se negaron. Entonces, Saroes y Arfaxad asesinaron a Simón cortándolo a la mitad, y a Judas Tadeo primero le golpearon en la cabeza con un mazo para después cortársela con una shamsir. Los restos de ambos apóstoles se dice que primero fueron enterrados en el lugar, luego fueron llevados a Babilonia y ya después terminaron una parte en Francia y otra parte en Roma. Y bueno, ¿y ustedes qué piensan de esta historia? Bienvenidos al baúl persa. El reino neobabilónico estaba llegando a su fin. Todo el mundo se le fue a la yugular al rey Nabónido cuando al imbécil se le ocurrió pelearse con el clero del dios Marduk. Y al mismo tiempo, una estrella surgía. En Persia, un tal Ciro había conseguido hacerse con el control de la zona y estaba en plena expansión. Al final, las cosas se alinearon para que Babilonia fuera un objetivo de los persas y el ambicioso conquistador se adentró en Mesopotamia para conquistar más y más. Para resumir, el poderoso reino de Babilonia cayó en menos de un mes. Al parecer, todo el mundo se dejó conquistar por el persa, al cual vieron como un libertador. El 29 de octubre del año 539 a.C., el rey de la dinastía aquemenida entró a Babilonia y se proclamó rey de aquel reino. Ciro II el Grande al parecer siempre fue un buen negociante, sabía lo que se necesitaba para mantener contentos a sus conquistados, no era excesivo con el tributo, mejoraba su calidad de vida, y algo que también hizo fue darle la oportunidad a diferentes pueblos oprimidos de volver a su lugar de origen, como los judíos, a los cuales dejó volver a Israel. Y así fue como el 29 de octubre del año 539 a.C., el dominio de 1200 años, a veces total y a veces solamente cultural, de Babilonia llegó a su fin, aunque pronto llegaría un macedonio a hacer trizas a los persas, pero esa es otra historia. ¿Y a ustedes qué les parece todo este acontecimiento?